y a su esplendor por oferta limitada. Y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero, espero que todos estéis bien, porque hemos sufrido un apagón que en algunos sitios, como donde yo estaba, pues ha durado 12 horas. Así que, bueno, ya digo, espero que todo el mundo esté bien. Parece ser que los hospitales han aguantado bien con los grupos electrógenos. La gente que, bueno, ha habido mucha gente que ha tenido inconvenientes, evidentemente, gente que iba viajando en trenes, gente que se ha quedado atrapada en los ascensores y que, bueno, han tenido que pasar varias horas hasta que les rescaten. Incluso ha habido gente que ha tenido que pasar las noches seguramente en estaciones de tren, etcétera. Bueno, espero que ese sea el mal menor, espero que no haya mayores perjuicios. Pero bueno, todo esto nos recuerda que somos demasiado dependientes de la energía, somos demasiado dependientes de la electricidad. Espero que se haya tomado nota por parte de los gobiernos, que están todavía queriendo ser aún más dependientes de la electricidad. Imaginaros si esto llega a pasar a nivel más global, a nivel europeo, por ejemplo, que podía haber sido, si Francia no llega a cortar la conexión con España, hubiera podido trasladar el problema a Europa entera. Al principio yo pensé que era algo global de Europa, porque, no sé, una cosa tan rara, lo primero que se rumoreaba es que podía haber sido algún tema del sol, ¿cómo se llama esto? Tormenta solar. Pero finalmente, pues justo poco antes de que se apagase todo completamente, porque la luz se fue, pero las comunicaciones duraron un poco más, pues antes de perder todas las comunicaciones, yo había puesto un tuit en el que pensaba que estaba toda Europa así, me llegó confirmación desde Holanda de que no era así, de que en Holanda había luz y que los únicos sitios donde se había perdido la luz completamente era en España y Portugal. Y no me dio ni siquiera tiempo ya a poner eso, porque ya perdí las conexiones y ya estuve todo el día sin conexión hasta las 12 de la noche, que volvió la luz, y bueno, la luz y el agua, porque claro, aquí tenemos bombas también para subir el agua hasta los pisos de arriba y no llegaba el agua tampoco, así que todo el día sin luz y agua. Así que nada, esto nos recuerda, como digo, que estamos demasiado dependientes del tema eléctrico y si tuviésemos, imaginaos que estuviésemos en el año 2035 y según la Unión Europea que tenemos que tener todos los coches eléctricos, imaginaros el caos que se hubiera montado. El caos que se hubiera montado hubiera sido todavía peor. Ya fue suficiente caos ayer, quedándonos con todos los trenes parados, y eso que solo fue en España. Si llega a ser, ya digo, en tema continental, imaginaros, ¿no? La situación, ¿no? Esto nos tiene que hacer pensar que no podemos depender solo de una fuente de energía, no podemos depender solo de la electricidad, tenemos que tener también gas, tenemos que tener otro tipo de fuentes de energía por si pasan estas cosas. Y en el tema del financiero, no podemos desprendernos del efectivo. ¿Qué pasa si esto ocurre cuando solamente hay euro digital o criptomonedas y no tenemos efectivo? El efectivo siempre tiene que ser un complemento. De hecho, en días como ayer, la gente que tenía efectivo todavía podía hacer transacciones. Pero es que en muchos sitios incluso estamos perdiendo la posibilidad de utilizar el efectivo. Porque si tú vas a gasolineras de prepago, de estas que te echas tú mismo la gasolina, ya prácticamente no se puede utilizar el efectivo en muchas de ellas, porque todo va con tarjetas de crédito, todo va con pagos con teléfono móvil. Estamos, al abandonar el efectivo por completo, estamos, digamos, poniéndonos nosotros una pega en el caso de que pasen estas cosas. Siempre tenemos que dejar abierta esa puerta, aunque no la utilicemos mucho, siempre debería estar abierta, porque la gente ayer en los sitios que permanecieron abiertos, pues hacía las cuentas a boli y papel como antiguamente, y con dinero en efectivo, para comprar y vender cosas. Y ya digo, lo de ayer puede ser un aviso para el futuro, para que no terminemos de abandonar el dinero en efectivo, como quieren hacer rápidamente en Europa, imponiéndonos el euro digital.
Al final, ya digo, evidentemente estas tecnologías como Bitcoin o las criptomonedas son súper eh, importantes porque nos están dando, por ejemplo, Bitcoin nos está dando un dinero duro, lo que no nos ofrece los euros, pero el efectivo sigue siendo importante. Aunque pierda valor porque lo devalúan constantemente los bancos centrales, siempre la parte que necesitas para el corto plazo, tenerla en efectivo o utilizar efectivo, es importante por este motivo, ¿no? Porque nos permite en momentos en los que ocurre lo que ocurrió ayer, que es algo que evidentemente no tiene por qué ocurrir muchas veces, pero solamente con que ocurra una vez y tarde mucho tiempo en solucionarse, pues puede desatar el caos, ¿no? Al final, bueno, más o menos casi todas las personas, si la cosa dura un día, no hay problema, todo el mundo puede sobrevivir un día, incluso puede sobrevivir un día sin comer, no pasa nada, mientras tengas un poco de agua para beber, pero, pero vamos, que si dura más días, pues sin efectivo no se puede hacer nada. Así que quería comentarlo para que la gente fuese consciente de que nos están llevando hacia un camino de electrificación total y estamos siendo demasiado dependientes de una sola energía, ¿no? Y con los coches están haciendo lo mismo y espero que hayan tomado nota de esto porque no podemos tener todos los coches eléctricos como pretenden, ¿vale? Porque si no, estaríamos en una situación de caos si pasa algo de esto. Y cada vez, además, en el futuro es más fácil que estas cosas puedan pasar, porque cada vez es más fácil que pueda haber un ciberataque o lo que sea. Yo no sé lo que habrá sido. No sé si habrá sido un fallo, un ciberataque, no quiero tampoco decir nada hasta que no se sepa nada, ¿no? Pero daros cuenta que si estamos hablando de los ordenadores cuánticos que pueden atacar a Bitcoin o que pueden atacar a los bancos o que no sé qué, pues también pueden atacar a redes eléctricas. Si hay conflicto entre países y algunos tienen ordenadores cuánticos, perfectamente podrían atacar a redes eléctricas en el futuro. Que no digo que esto haya sido un ataque, pero quiero decir que somos vulnerables. Si todo nos fiamos a la electricidad y de repente alguien en el futuro con ordenadores cuánticos es capaz de atacar a las redes eléctricas, pues estamos fastidiados. Tenemos que tener alternativas. No podemos ser 100% dependientes de una energía concreta. Tenemos que tener varias fuentes de energía. Por lo tanto, esto de exigir que todo el parking automovilístico sea eléctrico, para mí es un error. Todo esto de exigir que todo el dinero sea electrónico es un error. Tiene que haber alternativas. La gente tiene que poder elegir. Tiene que poder tener un fogón de gas o un fogón eléctrico, por si falla la electricidad, poder hacer algo en el fogón de gas, ¿no? No puede suprimirse todo y dejar todo eléctrico, ¿no? Creo que esa es la conclusión que debemos sacar de lo que ha pasado. Y nada, espero que hayan tomado nota para que, bueno, pues estas cosas que son difíciles de que pasen, pues cuando pasen no sean un caos completo porque dependamos 100% de la energía eléctrica, ¿no? Bien, dicho esto, respecto a Bitcoin, pues ayer pues no pude seguir lo que pasaba en el mercado, pero lo veo que sigue más o menos igual, está en la zona de los 95.000 y además tenemos una noticia que Arizona cruza la meta y aprueba su reserva de Bitcoin. O sea que en Arizona ya solo falta la firma de la gobernadora, o sea, la ley ya ha pasado por todas las votaciones que tenían que pasar y se ha aprobado. Solo falta que llegue a la mesa de la gobernadora y la gobernadora lo firme. La gobernadora podría no firmarlo, ha pasado en algunos estados que el gobernador o gobernadora de turno estaba mosqueado con la Cámara de Representantes por algún motivo y negaba todos los proyectos que se aprobaban, los rechazaba, ¿no? Espero que en este caso no sea el caso y lo firme, pero ya ha pasado todo lo que tenía que pasar y solo falta que la gobernadora lo firme, con lo cual Arizona ya podría empezar a comprar bitcoins inmediatamente, cuando quisiese, ¿vale? No voy a leer la noticia, simplemente comentarlo para que sepáis. Era ayer la votación y ayer se votó y fue positivo ya. En cuanto al mercado, pues lo tenemos, como digo, parecido que como estábamos ayer, yo creo, cuando cerramos el vídeo, no me acuerdo exactamente cómo estaba, pero estamos en 94.900, creo recordar que ayer estaba en 94.700, una cosa así. Ayer tuvimos en algún momento de la tarde algún retroceso,
Fijaros aquí hasta 93.400, que no estaba mal para haber entrado ahí en esa zona. Rebotó de nuevo, volvió a caer un poquito y otra vez estamos rebotando. Todavía no hemos roto claramente la resistencia, o sea, no estamos todavía confirmando el camino superior. Si recordáis, ayer dibujábamos dos caminos, un camino superior, un camino inferior, que los dos nos llevaban al mismo punto más o menos entre el 17 y 20 de este mes, pero uno era consolidando por encima de los 94.000 y el otro por debajo, en la zona de los 90.000. De momento estamos por la parte de encima, pero no claramente. Necesitamos saltar hacia la zona de los 98 para confirmar que estamos por el camino de arriba. Hasta que no saltemos hacia esa zona, todavía podíamos ir por el camino de abajo. Y decíamos ayer que necesitábamos ver eso en estos 3 primeros días de la semana, ¿no? Hasta que no veamos eso, no podemos estar seguros. Y si sigue en esta zona, y han pasado lunes, martes, miércoles, y sigue en esta zona, necesitaremos más tiempo, porque hasta que no veamos claramente un movimiento hacia la zona de 98.000 o un movimiento hacia la zona de 90.000, no sabemos si estamos por el camino de abajo o por el camino de arriba. De todas formas, los dos caminos, ya sabéis, nos llevaban más o menos al mismo punto, y a partir de ese punto ya el camino será solo uno. Hay veces que no sabes exactamente, como digo, por qué camino vas, pero sabes que luego vas a bifurcar en el mismo camino al final. Es lo único importante para los que estamos en el largo plazo. Los que están en el corto plazo seguramente les interesará más saber en qué camino estamos, pero hay que esperar un poco. Hay que esperar unos días hasta que el precio nos lo diga. Si vamos a 98.000, estamos por el camino de arriba y cualquier caída a 94.000 o 93.000 sería compra. Si estamos en el camino de abajo y caemos a 90.000, sabemos que la zona de compra es 90.000, para los que estáis en el corto plazo, ¿vale? Pero ahora, incierto, ahora es mejor no hacer nada, porque no sabemos si es el camino 1 o el camino 2, ¿vale? La vela semanal va bien de momento, es otra pista que podemos tener, porque si la vela semanal termina positiva, estamos por el camino de arriba. Si la vela semanal termina negativa, es que estamos por el camino de abajo. Y la vela el gráfico horario, pues como veis, aunque perdimos esta línea, simplemente entramos en un movimiento lateral porque no perdimos los 92.800, que era la zona que comentamos que era importante. Y mientras no perdamos esa zona, seguimos también por el camino de arriba. En el momento que perdamos esa zona de 92.800, empieza a haber más posibilidades de que el camino que sigamos sea el camino inferior. Bien, las altcoins, pues la dominancia se mantiene por encima de 64, pero es verdad que hay algunas altcoins, meme coins, alguna así pequeña, que han repuntado estos últimos días. Y ayer veíamos los gráficos de unas cuantas que parecía que querían repuntar un poco. Es lo normal, están muy sobrevendidas, y cuando están muy sobrevendido, pues la gente especula. Que especulen no quiere decir que valgan más, pero la gente especula porque como ha caído muy rápido en muy poco tiempo, pues dicen, bueno, pues tiene que haber un rebote, y compran, y en algunas hay un rebote, no en todas, y hay que tener suerte. Esto es como ir al casino y de repente dices, bueno, pues voy a jugar esta jugada en la ruleta al 21, vale, pues juegas al 21 y de repente pues sale el 21 porque llevaba sin salir todo el día, ¿no? Pues bueno, pues eso es lo que más o menos hay en las altcoins, ¿no? La gente se juega un poco ahí en el casino, al blackjack o a la ruleta, y a algunos pues les sale un premio, otros pues juegan otra vez que han perdido su dinero. Pues es lo que hay, ¿no? Pero ahora mismo pues hay posibilidades de que te toque algo. Hace unas semanas la probabilidad de que te tocase algo en la lotería pues era nula. Ahora pues hay alguna posibilidad de que te toque alguna cosa en la lotería. Tenemos ahí, por ejemplo, a AVE, que parece que todavía puede subir un poco más hacia la zona de 1980. Cardano está subiendo un 1%, todavía podría subir hasta 776 y si supera eso a 814 incluso. Tienen esa pequeña posibilidad de subir algo, ¿no? La moneda de Bitget parece que quiere estabilizarse en esa zona, mejor que lo haga porque si pierde este nivel podría caer bastante. Y BNB ha rebotado un poquito, ya sabéis que había un airdrop que salió ayer, que justo pues salió en el momento del apagón. ¿Qué más? Tenemos a Ethereum subiendo un 1,37%, parece que poco a poco quiere rebotar. Primer nivel que puede llegar son los 0,02, bueno, esta zona de 0,02017, y luego la línea roja que es 0,021, más o menos.
tiene actualización para el día 7, lo cual puede hacer incluso que, como está muy sobrevendido, pues rebote un poco, ¿no? ¿Qué más? IOTA ha rebotado bastante estos días, aunque hoy cae un 2%, pero está muy sobrevendida también. Ha caído muchísimo también en los últimos meses. ¿Qué más? Bueno, tenemos a MicroStrategy, que está en 369,25, también muy bien, acercándose a la siguiente resistencia, que son los 404. Si llegase Bitcoin a 98.000, seguramente MicroStrategy estaría en 404. No sé si anunció alguna compra Michael Saylor ayer, porque como no pude verlo, pues no me ha dado tiempo tampoco a mirar todos los tweets ni nada. Así que no sé si la anunció. Desde luego el tweet del domingo era el típico que suele poner antes de las compras, ¿no? Solana, 0,87% arriba, podría ir hacia la zona de los 16.526 para romper, y formaría de esa forma un hombro cabeza hombro invertido que le podría llevar hacia la zona de los 19.000 en este caso. Es de las que mejor pinta tiene, porque además, como ya sabéis que al final es lo que os he comentado muchas veces, las altcoins depende de que se utilice en la red, y parece que ha habido repunte en bastante meme coins, muchas de ellas están en Solana, y eso hace que aumente la actividad en la red, y eso hace que la gente especule. Evidentemente esto no es sostenible, porque las meme coin van a durar pues lo que dure el pequeño repunte que tengan, y luego la actividad otra vez volverá a bajar, pero no sé, la gente pues va ahí como, ya está todo bien. Sin más, ahora ese rebote, aprovechará Solana un poquito, igual llega a esa zona de 19.000, y bueno, cuando las altcoins otra vez aflojen, pues se irán otra vez para abajo. Y XRP pues había tenido un repunte estos días, ahora afloja otra vez. Creo que el repunte tiene que ver con la salida de ETFs, y como ya no le queda mucho más, pues poco a poco irá otra vez hacia 2.309, y esa zona seguramente la terminará por perder. Y nada, dejamos a Bitcoin en 94.927. No tengo mucho más que comentar de momento, vamos a ver cómo evolucionamos. Necesitamos esa vela o bien hacia arriba o bien hacia abajo para saber exactamente dónde estamos. Todavía no está ocurriendo, vamos a ver si ocurre en el día de hoy o en el día de mañana, y una vez que sepamos ya dónde estamos, pues es más fácil ya ver lo que va a pasar los días siguientes. Pero de momento el mercado sigue bien, Bitcoin sigue sólido. Lo que hemos comentado antes del apagón, etcétera, pues evidentemente si utilizásemos solo Bitcoin también nos afectaría, aunque hay formas de utilizar Bitcoin sin internet, pero también necesitaríamos algún aparato que tuviese energía para hacerlo. O sea que al final, si no puedes cargar el aparato de energía, pues hombre, tienes que tener alguna alternativa, y la gente tampoco está acostumbrada a utilizar Bitcoin sin internet. Hay formas de hacerlo, ya digo, o sea que se podría utilizar, pero el efectivo para las cosas del corto plazo yo creo que siempre debería estar. Deberíamos ver Bitcoin como lo que siempre decimos en este canal, como algo refugio de valor a largo plazo, no como algo que utilicemos como medio de pago. Se puede utilizar como medio de pago, y de hecho en el futuro se debería utilizar, pero siempre teniendo efectivo para casos como lo que pasó ayer, ¿vale? Es decir, Bitcoin es como eso que tienes en una caja de seguridad o en una caja fuerte, que igual un día que haya apagado no puedes ir a abrir la caja fuerte o no puedes ir a la caja de seguridad, pero que lo tienes ahí, que sabes que en cuanto vuelva la luz vas a ir a por ello y va a estar ahí, porque está metido en una caja blindada que da igual, no te lo van a poder quitar. Pero tienes que tener efectivo para que mientras no puedas acceder a esa caja de seguridad, poderlo utilizar, ¿no? Yo creo que más o menos tiene que ser esa la visión. Bitcoin también tiene evidentemente el poder de utilizarse como dinero, pero para mí lo principal es que es reserva de valor. Utilizar luego como dinero es algo adicional, que cuando está todo perfecto, toda la red eléctrica funcionando, pues puedes utilizarlo también como dinero, pero que no tenemos que dejar nunca que nos quiten el efectivo, nunca. Entonces, cuando nos quieran imponer el euro digital, tenemos que decir, el euro digital, haced lo que queráis con él, pero a mí déjame el efectivo.
déjame el efectivo porque cuando pase algo como lo que ha pasado, necesito tener efectivo, ¿vale? Así que nada, creo que ese es el mensaje del día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día, demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor por oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender con cada halving. Su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día el cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. Así en este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. Este hoy del día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión que será, el camino del cripto con claridad.